muchísimas gracias a la doctora Ostrowski por habernos acompañado. Nos vemos muy pronto. Bueno, vamos a dar lugar ya a la primera conferencia magistral de este 66 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades. En esta ocasión tenemos al doctor José Luis Díaz Gómez. Él es médico cirujano, se graduó en esta misma universidad y ha emprendido una carrera de investigador de tiempo completo en el ámbito de la medicina. A principios de los años 70 participó como investigador asociado en los laboratorios de investigación psiquiátrica de la Universidad de Harvard y del Hospital General de Massachusetts. Dentro de la UNAM ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas y del Centro de Neurobiología Campus Juriquilla. De igual forma ha ejercido como investigador asociado de las unidades de neurociencias en el Instituto Nacional de Neurología y en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ha sido profesor visitante en el programa de Ciencia Cognitiva de la Universidad de Arizona y de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela. Es investigador titular C de nuestra universidad en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Me parece que en esta ocasión tenemos una enorme oportunidad para descubrir una serie de ámbitos maravillosos que existen dentro del trabajo cotidiano de la universidad. Así que esto me parece a mí verdaderamente sorprendente, maravilloso. Es además tutor en los posgrados de Neurobiología y de Filosofía de la Ciencia Cognitiva. El doctor Díaz se ha dedicado a la psicobiología y la neurociencia cognitiva. Sus estudios han abarcado la neuroquímica, la psicofarmacología, la etnofarmacología, la etología, el problema mente-cuerpo, la naturaleza de la conciencia, las emociones complejas y la epistemología. Es autor de más de 170 artículos de investigación y de divulgación también, así como de libros, de los cuales resaltamos uno de los más recientes titulado Siembra y Memoria, Muerte y Evocación de un médico republicano. La verdad que bueno, es verdaderamente un ejemplo de lo que significa la construcción de la interdisciplina. Así que celebramos que en este día nos imparta una conferencia cuyo título es El ábaco, la lira y la rosa, las regiones del conocimiento. Bienvenido, doctor. Un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí una vez más. No sé, creo que la quinta o la séptima vez que participo en los encuentros y siempre me da mucho gusto. El tema tiene que ver con las diversas regiones del conocimiento. A ver si manejo bien esto. Por aquí, por acá. ¿Perdón? Parece que no se va para adelante. No quiere. Creo que va a tener que ser usted o dígame si está… ¿Con cuál? Es el de abajo. Qué curioso. Ahora sí. Bueno, el texto en el que se basa un poco esta conferencia es tiene exactamente el mismo título. Esa es la primera edición, esta ya es una edición más actual y tiene que ver con la idea de que el conocimiento tiene muchas facetas y es muy interesante explorar desde el punto de vista epistemológico cuáles son estas facetas y cuál es la relación entre ellas. Esta es la forma en que está estructurada la plática. Vamos a hablar de las relaciones entre las disciplinas y un poco qué quieren decir los términos que usamos mucho y a veces no muy claramente, de multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Después veremos algunas de las intersecciones que se dan entre ciencias, artes y humanidades, nada más como un mapa, obviamente esto no se puede detallar aquí. Hablaremos de mi interés personal, la ciencia cognitiva como una clara transdisciplina del conocimiento en la actualidad. Después algo sobre ciencia, arte y religión, que son tres zonas muy diversas, muy en ocasiones controversiales y polémicas de
conocer y cómo se puede hacer una aproximación transdisciplinar en ellas. Me voy a enfocar especialmente en la revolución científica del siglo XVII, que fue el nacimiento realmente de la ciencia como la conocemos actualmente y cómo se expresaba en aquella época esta intersección, para acabar con un colofón muy breve de la noción de la cultura. Como ven ustedes, es un panorama quizás muy ambicioso, esperemos que les interese. Bien, cuando usamos la palabra multidisciplinario, tenemos un esquema aproximadamente como este, es decir, tenemos una disciplina o dos disciplinas o tres o las que sean, 4, y tienen un objeto de estudio en común. Sin embargo, cada una de ellas ocupa una plataforma independiente y analiza a este objeto de estudio cada una por su lado. Esta es la noción de multidisciplinario. Un ejemplo claro de esto es en nuestro país el Instituto Médico Nacional del siglo XIX, que tenía como objeto de estudio el análisis de los recursos médicos populares de la tradición médica, especialmente las plantas medicinales. De tal forma que, bueno, aquí hay un buen ejemplo de la multidisciplina de aquella época. Es un dibujo de la planta del toloache firmado por José María Velasco, que en ocasiones le gustaba, aparte de hacer paisajes, hacer dibujos estupendos, como pueden ver, de plantas medicinales para el Instituto Médico Nacional. Entonces, la idea aquí es precisamente esta. Tenemos un tema, un objetivo de estudio, y tenemos una cantidad de visiones particulares, cada una de ellas independiente. En el Instituto Médico Nacional había un departamento de botánica, un departamento de química, un departamento de farmacología, etcétera. Cada uno de ellos dedicado a hacer lo suyo, pues, a hacer su especialidad, con poca relación entre ellos. Relación cuando menos desde el punto de vista formal. Un poco la idea que nos da la multidisciplina es este cuento tradicional zen, en donde una serie de ciegos se les pide que exploren cómo es un elefante, y cada uno de ellos pues toma una parte del elefante y cada uno de ellos la describe de manera totalmente distinta. El que agarra un colmillo piensa que es como un palo de escoba, el que agarra la parte de la espalda considera que es como una llanura, el que agarra la cola considera que es como un plumero, y así sucesivamente. Es decir, hay un objeto de estudio, pero esta parcialidad de visiones y demás da una imagen correcta, pero incompleta del objeto de estudio. Con el tiempo, la multidisciplina, este enfoque multidisciplinario, empezó a ocurrir que las ciencias empezaron a interactuar. Primero, pues aledañamente, como es en este caso para lo que se habla de ciencia cognitiva de forma general. La psicología se acercó a cosas como la ingeniería de sistemas, la ciencia del cómputo, la neurociencia, etc. Y con el tiempo estas empezaron a intersectarse, es decir, empezaron realmente a interactuar de una manera mucho más clara, produciendo lo que realmente podemos especificar en este diagrama de Venn como intersecciones entre varias disciplinas y una zona de traslape ya muy claro, lo cual dio origen al concepto de interdisciplinario hacia mediados del siglo XX. Interdisciplinario quiere decir que no solamente están las disciplinas que ya habíamos señalado, en este caso 4, por decir algo, pero 2 de ellas empiezan a interactuar de una manera ya tan sólida, intercambiando no solamente paradigmas, sino técnicas, y produciendo nuevos enfoques, de tal forma que una interdisciplina es ya un nuevo híbrido que se forma entre 2 disciplinas con un objeto de estudio en particular. Ejemplos de eso entonces una mezcla como llano que tiene 2 caras, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, para seguir con la línea se pueden hacer en muchas ciencias, pero para seguir con la línea de las plantas medicinales, la etnobotánica es una interdisciplina entre la etnología y la botánica. Sus especialistas tienen que conocer de ambas. Son gente que va al campo, que tiene herramientas etnológicas de análisis, pero también llevan su mochila para poder disecar especímenes y para poder clasificarlos y demás. Entonces, la etnobotánica es una clara interdisciplina. Todas las interdisciplinas, de hecho, llevan los 2 nombres en general.
En este caso, por ejemplo, fitoquímica orgánica o fitoquímica. Bueno, fitoquímica ya es de por sí también un nombre de una interdisciplina entre la química y la botánica. La ingeniería química ya es una interdisciplina con más patas, en este caso se usan metáforas de este estilo. La ingeniería química surge de la biología, la física, la química y las matemáticas. Entonces la interdisciplina es un verdadero traslape. Los proyectos multidisciplinarios, cada una de las disciplinas va por su lado. En los proyectos interdisciplinarios se traslapan. De tal forma que, aquí hay un ejemplo, que no, bueno, ya yo supongo que el concepto está bastante claro. Y entonces la interdisciplina puede ser bastante amplia, no solamente entre dos, sino entre más. Usualmente se da entre dos disciplinas. Entonces hay una forma de interacción en la ciencia cognitiva, que me interesa particularmente. Este octágono, el octágono de Garner, habla de las neurociencias, las ciencias de la psicología, las ciencias del cómputo, las ciencias del lenguaje, como un campo de interacción interdisciplinario. Este es un diagrama hecho ya con informática y bibliométrica de todas las publicaciones en donde se relacionan varias disciplinas y empiezan a aparecer redes muy complejas en donde hay zonas de traslape muy fuerte y donde hay zonas aledañas, donde también las disciplinas se van relacionando. Aquí ven ustedes el área de la botánica, el área de la biogeografía, de la ecología y del medio ambiente, de la citología, fisiología, bioquímica, etcétera, ¿no? Este podría ser el mapa de biomédicas, ¿no? ¿No es cierto? ¿Sí? Fácilmente. Transdisciplinario es otro concepto. Surge en realidad alrededor de los años 60 y 70 con la idea de que una plataforma general entre varias disciplinas, usualmente más de dos, una plataforma general hacia el objeto de estudio va y viene, pues, o sea, se ponen de acuerdo, se coordinan en un proyecto común una serie de disciplinas para enfocar un objeto de estudio y en la interacción con ese objeto estas interdisciplinas estas disciplinas se enriquecen. Hay diagramas de transdisciplina de esta manera, de nuevo, multidisciplinario como disciplinas separadas, interdisciplinario con disciplinas que interseccionan, y transdisciplinario de una manera como en realidad ya no son las disciplinas las que llevan la batuta, sino los problemas particulares. O sea, la transdisciplina, el problema es el que lleva la definición del campo, pues, ¿no? Lo mismo aquí, ya es un diagrama de Venn donde en realidad es el conjunto de disciplinas las que enfocan el campo de estudio. Este es otro diagrama interesante con la educación, la neurociencia y la psicología. Las tres interactúan en una manera como creciente para enfocar el objeto de estudio. Hay muchos diagramas, ¿no? Aquí es interesante este también, multidisciplinarios separados, interdisciplinario con traslape y transdisciplinarios como una especie de corte entre las disciplinas, de tal manera que el trabajo se hace en conjunto, enfocando hacia el mismo problema. Siguiendo con el ejemplo de las plantas medicinales, la etnofarmacología es una transdisciplina que surge en los años 70 y que coordina a la botánica, la etnología, la fitoquímica, la farmacología y demás para enfocar de una manera global y en conjunto a las plantas medicinales. Otro ejemplo muy claro, muy de moda en la actualidad, es el estudio de sistemas dinámicos, en donde en realidad ya se coordinan disciplinas extraordinariamente diversas, muy lejanas, que antes no interactuaban. O en el campo que me interesa, la neurociencia, que bueno, pongo aquí con este diagrama, en donde en realidad la neurociencia, la palabra neurociencia surge en realidad en 1967 y fue en un instituto del MIT en donde se coordinaron gente de biofísica, de neuroquímica, de neurofisiología,
etcétera, para construir la gran transdisciplina cuyo objeto de estudio era el sistema nervioso. Ya la gente no era simplemente neurofisiólogo, neuroquímico, o como decimos en el campo, los mojados y los secos, que acceden al sistema nervioso, sino todo el mundo en conjunto. El problema era entender el cerebro, y había que usar microscopios, y había que usar técnicas de genéticas y técnicas electrofisiológicas, etcétera, etcétera, técnicas conductuales, para entender lo que hace este sistema tan complejo, pues. Bien, este es entonces un panorama general de lo que son la interacción entre disciplinas, y vamos a pasar a usarlo para hablar de la intersección que se da ya en 3 enormes campos. A ver si logramos sacar algo en claro. En la universidad hay, bueno, en general, hay el campo de conocimiento de las ciencias, que vamos a ejemplificar con este conjunto, el campo de las artes, que vamos a especificar con este, y el de las humanidades. 3 grandes áreas que precisamente forman el tema de estas reuniones, de estos coloquios, que de alguna manera están intersectándose de una manera incompleta, a veces no muy clara, y si se intersectan, ocurren entonces zonas de traslape. Por ejemplo, entre las ciencias y las artes sería este conjunto, CA, entre las ciencias y las humanidades sería CH, entre las artes y las humanidades sería AH, y después este punto central que es de gran interés. Vamos a ver entonces la interfaz entre ciencias y artes. Eso es una mirada a ojo de pájaro. Serían 2 enfoques: el arte de la ciencia, todo el valor estético que tienen las teorías y los productos científicos. La ciencia ficción en realidad es una zona de traslape claramente del arte de la ciencia, y la ciencia del arte al revés sería cosas como la matemática musical, que hay bastante hecho sobre esto, la percepción estética en nuestro campo, en ciencia cognitiva interesa mucho, ya se habla de neuroestética, las bases neurológicas de la percepción estética, etcétera. La cognición literaria sería otra zona de ejemplos. Probablemente cada uno de ustedes puede pensar en alguno que le quede cerca en particular. Y ahí hay interdisciplinas. Por ejemplo, la gente que hace arquitectura y escultura monumental, como Sebastián en nuestro país, es una persona que no solamente se dedica a esculpir, sino que tiene de hecho asesores en metalurgia y en física y demás, cálculo de sistemas y de estructuras para poder hacer las estructuras tan enormes que hace, ¿no? Los fractales es otro ejemplo. El arte de la ciencia, pues simplemente unas cuantas fotos para darnos cuenta del valor estético de las fotografías que ha tomado el Hubble o el microscopio electrónico de barrido, zonas de ciertas neuronas o de ciertos virus, tienen un valor estético por sí mismos. De hecho, ya hay libros enteros sobre el arte de la ciencia. Y la ciencia del arte sería un poco al revés. Este diagrama fue hecho en el siglo XVIII, de la manera como al poner un polvo en una lámina de metal y haciéndola vibrar con notas musicales, se crean formas particulares, se crean formas particulares de cada nota musical, y esto implica una intersección muy clara entre la ciencia y las artes. Está de moda ahora el análisis científico de la música en todos sus aspectos, también hemos incidido en eso, o bien la estética de las artes visuales, en donde se hacen, por ejemplo, imágenes cerebrales de un sujeto mientras contempla una obra de arte, y se ve que zonas cerebrales intervienen en esta idea. Bueno, aquí hay una escultura de Sebastián, precisamente, fractales, que son también zonas de interfase. Bien, otra interfase interesante está entre las artes y las humanidades, esta de aquí en particular, AH. Entonces, la investigación estética, todo un instituto de nuestra universidad, es claramente una zona de intersección de este estilo: la filología, la música, la arquitectura, la teoría del arte, etcétera, la historia y la filosofía del arte, la museografía. Hay interdisciplinas como tal. Entonces, aquí hay unos ejemplos muy rápidos de intersección entre artes y humanidades, todos los anales del Instituto de Estéticas, pues el trabajo de Georges Dumézil sobre la estética de ciertos grupos, en este caso de la mitología nórdica, etcétera, ¿no? Vamos a seguir porque el tema es muy amplio. Las intersecciones entre ciencias y humanidades también ocurren. Aquí abajo hay un instituto de
de enfoques interdisciplinarios que va por ese lado. La axiología de la ciencia, el valor y la aplicación de los conocimientos científicos es un tema muy actual, ciertamente el de la bioética, la filosofía y la historia de la ciencia, las ciencias de cada una de las ciencias particulares, o las interdisciplinas entre ciencias y humanidades, como puedo mencionar a la antropología médica, dentro de esta tendencia de la que me he agarrado para ilustrar la plática de las plantas medicinales. Bueno, la antropología médica tiene mucho que decir sobre eso, la etnobotánica, la psicobiología. Bueno, un ejemplo de bioética de nuestro país, acabamos de ver en el video a Juliana González en una sesión de biomédicas, pues ella es una autora sumamente prolífica en el campo de la bioética en la actualidad y de hecho hay ya un programa de estudios en bioética en la universidad donde estamos, porque tengo el gusto de participar, donde estamos gentes de todas las disciplinas que pueden imaginarse. Bien, y en el centro de esto, que es una zona muy importante de traslape, yo pondría a la filosofía en forma general. Claro, una filosofía enfocada hacia la ciencia, no una filosofía especulativa al estilo del siglo pasado, del siglo antepasado, pero sí una filosofía naturalizada, interesada en la ciencia, estaría prácticamente en el centro. Pero hay transdisciplinas. Estas transdisciplinas ya no se podrían poner aquí nada más. Las transdisciplinas, como vimos en los diagramas, se mueven de una manera difusa en todo el campo. Y nada más les quiero mencionar a tres posibles, y me voy a enfocar a la primera, que es la que conozco mejor, la ciencia cognitiva, pero también los estudios sobre conciencia requieren de una plataforma muy amplia, donde participan ciencias humanas, ciencias biológicas, ciencias físicas incluso, y los estudios de género, en donde también el género se entiende desde un punto de vista biológico, social, etc. Entonces es necesaria esa confluencia. Bueno, a los interesados en el tema de la conciencia les recomiendo este libro que publiqué hace unos años sobre el asunto. El problema de género es muy claro y algunos estudios, bueno, esto lo pongo porque en las primeras manifestaciones del arte humano, en los petroglifos y demás, no solamente para analizarlos, sino también para producirlos, hay un elemento ya de inicio en la cognición humana de una aproximación, pues que yo diría que es el antecesor de esto, ¿no? O sea, estos artistas que hicieron estos dibujos tenían la necesidad de representar su mundo, por eso están sus manos, ¿no? En casi buena parte de los petroglifos están sus manos, pero también hay abstracciones simbólicas de varios tipos, probablemente con valor religioso y demás. Se está dando aquí entonces un conocimiento del medio, de los materiales que son posibles utilizar para pintar, están expresando su cosmología, etc. Hay como un inicio ya de este camino del conocimiento que nos ha seguido desde entonces. Entonces, para ilustrar la transdisciplina que mejor conozco, la ciencia cognitiva, que además es muy relevante al problema del conocimiento, pues la utilizo de esa manera. La ciencia cognitiva es en realidad una transdisciplina para entender el conocimiento. Yo la definiría de esa manera muy general, porque su objeto, como lo dice el nombre, cognoscere, es conocer. El objetivo de la ciencia cognitiva es entender el conocimiento en todas sus facetas como tal. Y sería entonces la epistemología, pero llevada a un campo de investigación, una epistemología naturalizada. Recuerden ustedes que la epistemología es la rama de la filosofía encargada del conocimiento. ¿Cómo podemos conocer? ¿Qué es lo que podemos conocer? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? Esta es una tarea que nació con los griegos, pero en la actualidad la ciencia cognitiva pretende abordarla, pero con herramientas, digamos, experimentales y naturales. Es decir, hay un intento por naturalizar a la epistemología. No a toda, aquí puede haber una discusión sobre si la ciencia cognitiva va a tener éxito en naturalizar toda la epistemología y dejar a los filósofos sin trabajo, o a los epistemólogos. No es el caso. Siempre va a haber remanentes de teóricos, especulativos importantes que no vamos a poder abordar con herramientas experimentales. Bueno, este es un diagrama, que es un antecesor de la ciencia cognitiva del siglo XVII. Esto es contemporáneo de Descartes. La idea que se tenía del funcionamiento de la mente y del cerebro
era más o menos de este estilo. Había una teoría ventricular que ya estaba a punto de ser desbancada en ese momento, donde se consideraba que en los ventrículos cerebrales, no en el parénquima, no en el tejido cerebral, sino en los ventrículos es donde residían, así se hablaba, residían las facultades mentales. Entonces en los ventrículos residían las clásicas facultades detalladas desde los griegos, desde Hipócrates de hecho, el mundo, aquí dice mundo sensible, que estaría ubicado en el ventrículo anterior, y están aquí los sentidos, el ojo, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, están integrados en el ventrículo anterior. En los posteriores está el mundo imaginal, de la imaginación, el mundo intelectual, que es el que lleva, en el mundo de los ventrículos laterales, lleva hasta Dios. Y en los ventrículos de atrás está la parte sensitiva. Es decir, esto es una forma de ciencia cognitiva que ya rebasamos, desde luego ya no creemos que las cosas estén en los ventrículos, pensamos que están más bien en el parénquima, pero quién sabe si dentro de algunos años alguien mostrará nuestras imágenes como mostramos ahora esta, como ya muy rebasadas, ¿no? Bien, en este diagrama que elaboré hace ya mucho tiempo, muy rápidamente, están los elementos que forman la estructura del conocimiento. Para que ocurra el conocimiento tiene que haber un objeto del conocimiento, el O, usualmente es un objeto externo al sujeto cognoscente, pero no necesariamente. Por ejemplo, en mi caso me interesa la conciencia, no es particularmente que esté externa hay un objeto del conocimiento, por eso no puse aquí externo o interno, ¿no? A partir del objeto, la mente hace una representación, R. Esta representación no es nada más una flecha para acá, donde es como si tuviéramos tomado una foto del objeto y la foto está en nuestra mente y esa es la representación. Lejos de eso, que cuando estamos elaborando una percepción incluso, nos movemos y modificamos nuestra visión para acceder al objeto de maneras diferentes. Por eso es que la relación entre objeto y representación es bilateral, y hay una P, que es la producción de la representación, que tiene que ver con una interacción activa, una construcción de la representación por parte del sujeto. Una vez que la representación está, bueno, nunca está terminada, nunca llegamos a tener representaciones acabadas, siempre son corregibles, ¿no? Pero una vez que está una representación relativamente hecha del objeto, el sujeto hace una expresión de esta representación. Ese es entonces el modelo, la tarea que se siguen de la representación. Esto pueden ser modelos científicos o pueden ser objetos artísticos. Todas las producciones humanas, todos los artificios humanos surgen de una representación. Y entonces estos artificios que pueden ser, por ejemplo, instrumentos de estudio, pueden ser modelos de estudio, pueden ser objetos artísticos, puede ser lo que ustedes quieran, fabricado por el ser humano, es entonces aplicado a la realidad, al objeto, para hacer la labor de contrastación. El conocimiento consiste en este triángulo donde hay objetos, donde hay sujetos y donde hay artificios, donde hay creaciones humanas en continua interacción. Y esa interacción es lo que constituye episteme, por eso le puse la E. La episteme es el conocimiento mismo. No ubicamos entonces al conocimiento en el interior del cerebro humano como algo recóndito y metido ahí, sino en una especie de interacción muy activa que se da entre sujetos, objetos y artificios. Este es entonces un diagrama de tipo de la ciencia cognitiva para analizar lo que quiere hacer la ciencia cognitiva. Hay una serie de propiedades naturales que constituyen al conocimiento. La primera que pongo ahí es la plasticidad del sistema nervioso, pero también, que estudia la biología o la neurociencia, el moldeamiento de la conducta forma parte de esto. Moldeamiento quiere decir la conducta que se modifica con el aprendizaje. Para eso es el conocimiento, para modificar nuestra acción y modificar el mundo y adaptarnos a él. Y esto lo estudia una serie de ciencias. Las capacidades de la mente o de la conciencia, que estudia la lingüística, la fenomenología o la psicología, forman parte de este mundo también. Y ciertamente la comunicación humana y los productos sociales, todos los productos simbólicos que están allá afuera. Este edificio, ¿no? Por ejemplo, es la manifestación de una mente, de un proyecto que fue hecho, que siguió en los años 50 y que estamos habitándolo.
y los productos sociales, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una amplia plataforma transdisciplinaria en la ciencia cognitiva. Ya se habla ahora en plural, las ciencias cognitivas en plural son todas estas. Claro, hay que ponerles el apellido, ¿no? Lo que hago yo no es neurociencia básica de células o de neuronas, sino neurociencia cognitiva, las bases cerebrales de tareas cognitivas y demás, como la percepción o como lo que ustedes quieran. Entonces hay una serie grande de ciencias, es una transdisciplina entonces muy amplia, poco definida, con bordes poco delimitados en desarrollo, pero es uno de los mejores ejemplos que puedo poner de eso. Su potencialidad transdisciplinar es muy grande al tratar sobre los fundamentos empíricos del conocimiento, de la inteligencia y del saber. La ciencia cognitiva abarca y enlaza entonces a varias ciencias, ciencias de la conducta, neurociencia, psicología cognitiva, etología, pero también enlaza a varias humanidades. Prácticamente todas las ramas de la filosofía deben entrar aquí para llevar a cabo esto. De hecho, hay filósofos interesados en la cognición actualmente, ya se llaman filósofos cognitivos o filósofos de la mente, ¿no? Los lingüistas, pero también están las artes, necesariamente, ¿no? Las artes visuales, la arquitectura, teoría de la crítica musical y literaria. ¿Por qué? Porque todos estos eventos son eventos cognitivos. Finalmente las artes son formas de entender, formas de expresarse, que tienen que ver con el conocimiento, con un tipo de conocimiento muy particular de los seres humanos. Pero también están las religiones. El simbolismo, el lenguaje teológico de las religiones también pretenden ser formas de conocimiento. Y vamos a ver ahora las dificultades tan grandes que ha habido, sobre todo entre religión y ciencia, al respecto. Y a las 4 anteriores en el estudio entonces de los eventos particulares del conocimiento, que son los que interesan mucho. Por ejemplo, la creencia, el saber y el conocer. Les recomiendo mucho el libro de nuestro filósofo de la ciencia, Luis Villoro, que se llama precisamente así, Creer, Saber y Conocer, en donde están muy bien exploradas las relaciones entre estos eventos. Bien, vamos a meternos un momento en el asunto de la ciencia, arte y religión, que es muy resbaladizo, muy polémico, con una historia muy triste, que abarca desde Galileo hasta tantos más. Pero vamos a ver si es posible una aproximación transdisciplinar o si es posible plantearla siquiera, cuando menos desde un punto de vista más teórico. Entonces, tenemos estos 3 ámbitos del conocimiento: la ciencia, el arte y la religión, sistemas teóricos, técnicos también, cada uno de ellos tiene sus técnicas, desarrollados y probados a través de mucho tiempo para adquirir, procesar y acumular conocimiento. Vamos a hacer una definición muy rápida. Como ven, todos estos son así como pinceladas prácticamente de lo que puede ser un análisis mucho más detenido y demás. ¿Cómo podríamos definir una ciencia? Me atrevo a ponerles esta definición: un sistema y un cúmulo de conocimientos. Un sistema, es decir, una tarea, una forma de enfrentamiento a la realidad, y un cúmulo de conocimientos derivados de la aplicación de un método hipotético deductivo para solventar incógnitas solubles por vías empíricas. Solubles es muy importante. Si hay incógnitas, tenemos muchas que no son solubles por vía empírica y esas no entran dentro de la ciencia. Es una definición que fue hecha muy por los positivistas, ¿no? Pero claro, quizás no compartimos con ellos la idea de que todo aquello que no es soluble por la ciencia simplemente no es importante. Hay que dejarlo de lado o eliminarlo del mundo del conocimiento. Por vías empíricas, que obviamente incluyen a la observación, el experimento y demás, pero sobre todo contrastables. Todo lo que se hace en ciencia tiene que ser validado o refutado por otros. Pues por eso es que hay publicaciones científicas, simplemente. Los objetivos son el conocimiento, la predicción y manipulación de la naturaleza, el descubrimiento, sistematización e invención de cosas que nos ayuden a conocer y a vivir mejor. Es un saber de tipo impersonal, público y generalizable o contrastable. Esto es, digamos, una definición así como muy general. ¿Cómo se expresa? Pues se expresa fundamentalmente en la publicación científica, de investigación, revisión, ensayo, de teorización, etcétera, ¿no? En la producción de modelos y de teorías. Hay varios tipos de ciencia, como sabemos, la básica, la aplicada y la tecnología. Y hay una interacción muy fértil actualmente entre la ciencia y la tecnología que supuestamente constituye el fundamento del desarrollo social. Esto no lo entienden algunos países o plenamente, no los países, los políticos de los países no lo entienden muy bien, ¿no? En este número de Science de hace algunos años
salieron 125 cuestiones que no sabemos. Es muy interesante este número porque la ciencia ha llegado a tener un mapa ya suficiente de la realidad como para no solamente saber lo que sabemos, sino saber lo que no sabemos. Poder poner las cuestiones que están en la ignorancia y que son el proyecto futuro de la ciencia. Una de las cuestiones, que además me dio gusto verla ahí, es la conciencia humana. No sabemos bien cómo funciona, ni dónde está, ni cómo opera, etcétera, pero ese es un tema muy importante de análisis. ¿Dónde ocurren estas tareas? Pues usualmente en instituciones académicas, en laboratorios, en bibliotecas, en trabajo de campo. Se debaten las cosas en sociedades científicas, en ateneos, se presentan en congresos, en revistas, en libros. Pero hay aficionados legos, esto es interesante. Destaco mucho que en todas las ramas del conocimiento hay aficionados legos. Un ejemplo muy sencillo, pero hay muchos. Hace algunos años un aficionado que no tenía preparación astronómica con su telescopio, un aficionado a los cielos, descubrió una supernova en una galaxia cercana. Como se movía en el medio, le habló a un astrónomo de Madrid y le dijo: veo una supernova en NGC 147, no sé cuál era la galaxia, y los científicos comprobaron que el LEGO tenía razón. Hay mucho de esto, hay gente que descubre plantas, gente que descubre cosas, y a mí me causan mucha ternura y mucho gusto los aficionados legos. En el arte, ¿cuál sería una definición del arte? ¿Qué relación tiene con la ciencia en el sentido así más general y más básico? Bueno, yo diría que el arte son sistemas, preceptos y reglas de estilo en particular, que mediante la habilidad, el gusto y la creatividad resultan en el desarrollo de acciones y estructuras estéticas, es decir, que expresan belleza, valores o cognición perceptual placentera, llamativa y fecunda. Le agregué esto porque ya no es nada más placentero. En el siglo XX el arte evolucionó de una manera tal que muchas producciones artísticas no son particularmente placenteras. Hay fotos que tienen un gran valor artístico, pero son de contenido sumamente inquietante. Pero lo que pasa es que nos dan algo, ¿no? Nos procuran cierto tipo de interés o de conocimiento. Por eso pues, puse llamativa o fecunda desde un punto de vista cognitivo, ¿no? Los objetivos son el descubrimiento, la invención y producción de formas y estructuras. Esto es en realidad general para todas las artes. O formas lingüísticas, o formas arquitectónicas, o formas de escultura, o formas musicales. En general es la producción, invención de formas. Es al revés de la ciencia. Fíjense que tiene muchas cosas en común con la ciencia. Hay objetivos, hay disposiciones, hay habilidades, hay técnicas. Todo esto tienen en común las ciencias y las artes. Pero se diferencian que la ciencia es un saber general, como vimos. En cambio, el arte es un saber personal, existencial. El arte nos trata de hablar de nuestra vida más concreta o la vida del artista más concreto. La literatura es un ejemplo muy claro de eso, la pintura también. Son visiones particulares que tiene una persona que nos está dando una estructura para ilustrarnos esto. Requieren de un refinamiento sensorial y perceptivo, de gozo estético, de reflexión vital, de pertenencia cultural. Bueno, hay una definición de las artes en un diccionario en inglés en donde prácticamente saqué yo esta definición. La noción de estilo como central en las artes, a diferencia de la ciencia, aunque hay traslapes aquí interesantes, el estilo es el carácter propio que un artista particular le plasma a su obra, de tal forma que podemos incluso reconocerlo. Cuando vemos un Picasso, bueno, hay algunos que pintan como Picasso, pero en general tiene un estilo muy particular, ¿no? Cuando el estilo se diferencia y se generaliza a otros y a una época se convierte en una escuela o en un género, pues la detección y análisis de ese carácter es tarea de la crítica, que es una labor muy interesante desde el punto de vista cognoscitivo, la crítica de las artes, pues la crítica cinematográfica o pictórica o la crítica musical precisamente trata de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, aquí están los géneros cinematográficos, ¿no? En una aproximación simplísima, ponen aquí 9 con 9 simbolitos: ciencia ficción, romance, horror, acción, independiente, documental, comedia, drama y familia, ¿no? Son como estilos que reconocemos. De hecho, así hablamos, ¿no? ¿A qué tipo de películas te gustan? Pues a mí de acción. El arte, la expresión y aplicaciones
es muy diferente. Tiene cuando menos estas 4 ramas: las artes visuales o plásticas, que tienen que ver con la pintura, escultura y arquitectura; las lingüísticas, las artes narrativas; las auditivas, las sonoras, fundamentalmente la música; y las escénicas, que son mixtas. Entonces son ámbitos muy amplios de manifestación y de cultivo: las academias, estudios, talleres, equipos, orquestas, los museos, etcétera, y los aficionados legos, que no hay que olvidarse de ellos. Vamos ahora a la más difícil para definir y para acotar. ¿Qué es la religión? Pues una definición sacada, de hecho, de expertos en esto, en religión: son sistemas de cosmovisión, de creencia, de fe, rito y culto en referencia a una preocupación central sobre un poder o realidad trascendente y espiritual que produce devoción, reverencia, gratitud y voluntad de entrega o servicio. Es una definición como muy global, probablemente todas participan de esto. Hay quien duda si el budismo es una religión. Sí lo es en ese sentido, no lo es en otros. No hay deidades en un sentido que hay en otras partes, pero sí lo hay en este. O sea, este sentido sí es general. Sí es una cosmovisión, sí tiene ritos y cultos y una fe en cierto tipo de cosas, no necesariamente una deidad trascendente. Entonces la definición trata de abarcar a todas las manifestaciones religiosas de Mesoamérica, de Egipto, etc. Objetivos: es un sistema de creencias sobre preocupaciones fundamentales. Fundamentalmente es eso. Pero también es un sistema de valores. Y es un sistema que procura salvación, supuestamente. Es decir, que promete serenidad, gozo y felicidad en esta o en otra vida. Lo cual tiene relación con esta otra palabra que es muy interesante desde el punto de vista del ámbito del conocimiento. Tiene que ver con la sabiduría. No que la sabiduría se restrinja a las personas que cultivan la religión. De hecho, hay muchos ateos sabios, ¿no? Pero bueno, es uno de los objetivos abiertos, ¿no? El conocimiento vivencial o disposicional derivado de la experiencia personal. Al mismo tiempo que estoy hablando, estoy dudando si esto ya lo debo sacar de aquí, porque es general, ¿no? En realidad es general. Hay científicos y artistas que persiguen algo de este estilo y lo logran, pues, ¿no? ¿En dónde se expresa? Pues se expresa en una parte muy teórica, sumamente abstracta, que es la teología, el hablar de la deidad o del sentido último de la existencia. Y después tiene una forma de expresión que es muy interesante para la ciencia cognitiva. La expresión de las religiones, son ámbitos un poco inefables, tienen que recurrir a metáforas, a parábolas, a máximas, ¿no? para poder expresar los objetivos trascendentales que les interesan. Pero también recurren muy ampliamente al simbolismo. Y de nuevo, al poner aquí la palabra simbolismo, inmediatamente me acuerdo que las ciencias y las artes también son simbólicas. ¿Qué más simbólico que E igual a MC al cuadrado? O sea, es simbolismo en serio, ¿no? Hay símbolos en todos lados, pero es muy central en la religión, el simbolismo. Y es un fenómeno sumamente interesante desde el punto de vista cognoscitivo. ¿Qué es un símbolo? ¿Por qué funciona? ¿Cómo funciona en nuestra mente, en el cerebro? Son preguntas de las 125 que están en Science. No creo que estuviera esta, pero la agrego como 126. Y hay otro ámbito muy interesante también cognitivamente y afectivamente, que es la contemplación, llamada meditación a veces en todas las religiones tradicionales. Tienen sistemas de contemplación que llevan a estados alterados de conciencia, lo cual también es un tema sumamente interesante para quien le interese la conciencia. Es decir, estamos en un ámbito donde estamos un poco más allá de las peleas tradicionales o históricas que sucedieron y fueron lamentabilísimas entre religiones y ciencias. Se cultivan pues en instituciones eclesiásticas, en comunidades de feligreses, iglesias, monasterios, conventos, etcétera, pero hay aficionados legos también. Hay gente que lo hace por su lado, en una búsqueda personal, buscando su propia identidad desde este punto de vista, etcétera, ¿no? Bien, para ejemplificar, quizás acotar un poquito este mundo tan vasto al que me he referido, que hasta, no sé, me siento hasta sobrepasado por el propio tema que estoy tratando. Me gustaría hablarles un poquito de la revolución científica del siglo XVII, que son nuestros primeros padres, de hecho, ¿no? Los primeros padres de la ciencia fueron estos.
Y lo que voy a tratar de mostrarles es cómo estos investigadores, voy a presentar nada más unos 8, muy brevemente, reunían en ellos estas inquietudes generales que les acabamos de decir. Había algo desde luego, en aquella época ni siquiera se hablaba de científicos, artistas o gente religiosa, bueno, gente religiosa sí, pero muchos de ellos eran de las tres, cultivaban de alguna manera estos tres ámbitos a la vez. Hay antecedentes en esto. La cultura árabe clásica de los siglos X a XIII, en el momento de la cúspide de la cultura árabe, de la cultura del Islam, se hicieron muchísimas mezquitas, esta es la de Samarcanda, donde la estructura tanto del edificio, también como sucede en el arte gótico de las catedrales europeas por la misma época, como en la disposición general de las cosas, los adornos, las artes para producir este tipo de mosaicos, la representación matemática de la deidad en ellos, implica una confluencia sumamente interesante de ciencias, artes y religión. Sucede lo mismo con el arte gótico. Otro antecedente más está, pues, obviamente en el personaje al que siempre acudimos para todo, que es Leonardo. Les presento nada más un diagrama de Leonardo sobre un útero grávido, donde se presenta un feto en una posición no de cabeza, sino de pie. Se presentan las capas del útero, se presentan algunas estructuras aledañas, la placenta y demás, ¿no? Cuando ve uno esto, que son los primeros intentos, ¿no?, para realmente hacer de esto una aproximación sólida, estamos ante una producción que es artística y científica, sin duda alguna, pero también es religiosa, porque uno de los intereses de Leonardo era establecer cómo la deidad se manifestaba en la naturaleza y cómo se iniciaba la vida humana. Este diagrama es magnífico, que es el discurso del método de Descartes, que sí es verdaderamente uno de los padres sólidos de la ciencia actual. Trata además es el primer diagrama de ciencia cognitiva ya mucho más específico como tal, trata de cómo un sujeto puede señalar un objeto. Le preocupaban, como a los grandes filósofos, las cosas más simples y más misteriosas. Yo tengo un objeto ante mis ojos, ¿cómo es que lo señalo? Para que eso suceda, Descartes hacía un diagrama de una flecha que está en el exterior. La información entra a través de los ojos, cruza y, según él, en eso estaba equivocado, pero es fascinante cómo lo hace, la información llega al único órgano que es único y central en el cerebro, que es la glándula pineal, y en esa glándula pineal se balancea literalmente. Él pensaba que acuérdense que estamos antes de la época de la sinapsis de los neurotransmisores, mucho antes, en la época de la mecánica. Entonces, para que esto funcionara, la pineal tiene que balancearse al entrar la luz por los ojos. De hecho, aquí está el quiasma óptico y llega hasta las cintillas ópticas. Si hubiera ido un poquito más atrás en la disección y le daba más al clavo. Pero bueno, él pensó los estoy mareando con esto. La pineal se balancea literalmente como un columpio y permite que los espíritus animales, que era un concepto que venía casi desde los griegos, el neuma, los espíritus animales que permitían las funciones mentales, la percepción, fluyeran y se fueran por unos tubos, que él sabía bien que eran los nervios, que terminan en los músculos, de tal forma que el sujeto podía mover la mano y señalar la flecha. Es el primer diagrama que intenta decirnos cómo es que sucede algo tan simple que hacemos todo el tiempo, que es señalar algo en el mundo exterior. Tenemos que percibirlo, tenemos que elaborarlo, tenemos que decidir hacer algo y movernos para señalarlo. O sea, que todo esto es materia de estudio de la ciencia cognitiva extensamente. Pero bueno, entonces la cultura del barroco, que es la revolución científica, surge, y no es casual, durante la época del barroco en el siglo XVII. Es un estilo, hablando de estilos,
Es un estilo sensual, dinámico, artificioso, exuberante que afecta a toda la cultura. Los científicos del barroco son hijos del barroco. Los científicos de la revolución científica son hijos del barroco. Entonces aparece la filosofía natural, lo que ahora llamamos ciencia, con gentes como Newton, Leibniz, Pascual o Descartes. La música, desde luego, Bach, Händel y Vivaldi. La arquitectura con Bernini y Borromini. La pintura, pues desde luego, con Velázquez, Rubens. La literatura con Góngora Don, nuestra Sor Juana, que era, lean por favor el sueño, ¿no?, de Sor Juana. Es una mezcla de ciencia, arte y religión, pero clarísima, ¿no?, en todo momento, ¿no? Y la Contrarreforma como base de todo, ¿no? Bueno, les pongo uno de mis cuadros favoritos, ¿no? Las Meninas de Velázquez, rápidamente, ¿no? ¿Qué es este cuadro? Fíjense ustedes en lo que está pasando aquí, es sorprendente. Aquí está Velázquez, está pintando este cuadro, que es el que estamos viendo. Está pintando el cuadro que estamos viendo, y es una instantánea de la familia real, con la infanta Margarita, sus ayudantes de cámara, sus bufones, el perro, pero Velázquez está mirándonos directamente a nosotros. Pero hay una clave aquí muy curiosa que hace un retruécano visual, porque en realidad no nos está mirando a nosotros. La clave está aquí. Este es un espejo. Aquí hay grandes pinturas de la época, pero este es un espejo. Y en este espejo están reflejados el rey y la reina. El rey y la reina entonces están parados donde nosotros estamos parados al ver el cuadro. Velázquez los estaría entonces pintando a ellos directamente, y se crea un juego extraño de espejos en donde lo que resalta es que no es una pintura de un objeto que está allá afuera simplemente, es una pintura sobre lo que yo veo para que ustedes vean lo que yo veo desde mi espejo. O sea, hablando de pliegues y de barroco, esto es barroco en serio, ¿no? O sea, la vuelta que se da, la vuelta a la percepción y a la cognición que se da es fenomenal, y no extraña que suceda precisamente en esta época de la Revolución Científica. Entonces, para mí, la Revolución Científica incluye a Velázquez, pues, o incluye a los grandes maestros de la pintura de la época. Hay un pliegue, entonces, que Gilles Deleuze ha establecido muy bien. Aquí está Gilles Deleuze, el autor del pliegue, de este libro, donde se habla de la esencia del barroco. Él mismo se fotografía delante de una serie de espejos infinita, y el pliegue está en la corteza cerebral. Y está en esta clásica escultura de Bernini, del éxtasis de Santa Teresa, en donde lo importante, bueno, lo importante es todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos da la clave de que Santa Teresa está en éxtasis? No solamente su cara, que sugiere de hecho un placer prácticamente sensual, sino sobre todo, la clave está en que ella está como, su vestimenta no está simplemente descansando como si estuviera sentada en una silla. Fíjense ustedes la impresión que da el ver esto. Parece que está flotando en medio de una tormenta, ¿no? El aire está moviendo sus hábitos de una manera impresionante. Bernini nos quiere transmitir el estado de ánimo extasiado de la santa por medio no solamente de la cara, que podía prestarse a confusión con otras actividades humanas más mundanas, sino con el pliegue del vestido, ¿no? La fuerza del vestido es lo que nos está dando esta idea. Claramente estamos ante una nueva expresión, estamos ante un siglo que ya está de la gran revolución científica. También les recomiendo mucho, buena parte de las cosas que les voy a presentar ahorita en 5 minutos salieron de ahí, del libro de Ruy Pérez Tamayo. La Revolución Científica es su último libro de los 40 y tantos que lleva publicados, y nos sigue dando uno por año, afortunadamente. Entonces, suceden muchas cosas que Ruy revisa con mucho cuidado en la Revolución Científica. La numeración arábiga se hace general, lo cual hace posible modelos matemáticos. Los viajes marítimos y la estrategia de la guerra hacen posible el cálculo. La fusión de la ciencia y la técnica nos da nuevos instrumentos. Las hipótesis se vuelven contrastables, hay que contrastar, hay que saber si lo que se está diciendo es cierto o no, lo cual crea el fundamento empírico de la ciencia. La observación metódica y experimental, la duda metódica de Descartes se vuelve el centro, y obviamente, con gran importancia, un poquito antes
de mediados del siglo XVI aparece la imprenta, lo cual permite la divulgación de los hallazgos, la verificación independiente. Son muchas cosas que se juntan para hacer esto. Aquí me voy a ir muy rápido porque me queda muy poco tiempo, ¿verdad? No, porque ustedes tienen un programa, ¿no? Entonces voy a procurar que esto sea muy rápido. Bueno, aquí están los grandes, son ocho grandes pensadores. Me voy a ir muy rápido y logré sacar en casi todos la carátula de su principal obra. Aquí está Copérnico, que en 1543 publica De Revolutionibus Orbius Celestium. Aquí está el frontispicio, completamente barroco, con una figura extraordinaria aquí, que vale la pena analizar. Estamos entonces en la confluencia de las ciencias, las artes y la religión. Copérnico tiene en su mano un instrumento prácticamente hermético. Muchos de ellos tenían intereses por ese lado, ¿no? Aparte de tener el compás en la mano derecha, el instrumento hermético en la mano izquierda. La demostración matemática, con eso surge buena parte de la ciencia actual. Seguimos viviendo, somos hijos de Copérnico. Lo que queremos ser los científicos es llegar a modelos matemáticos de nuestras teorías, ¿no? Pero aparece al mismo tiempo, el mismo año, estos son dos grandes, este es el gran disparador de la ciencia contemporánea, estas dos obras, la de Copérnico y la Fábrica de Humani Corporis, Fábrica de Andreas Vesalio, que diseca, había habido disecciones desde luego desde los griegos, pero nunca como Vesalio, con el detalle con el que había sido hecho. Este es el frontispicio de la obra, de la Fábrica de Vesalio. No puede ser más barroco, aquí hay angelitos, aquí hay angelitos agarrados a las columnas, y hay 40.000 observadores de la disección que está llevando a cabo el propio Vesalio de un cuerpo humano. Aquí hay conocimiento público, la disección es pública, él muestra cómo somos por dentro, ante un público expectante, algunos de ellos pues con expresiones de horror, de rechazo, otros con expresiones de sumo interés, algunos otros jugando a las cartas debajo de la mesa, seguimos, etcétera. Kepler, ya en pleno siglo XVII, empezando el siglo XVII, pues nos da las leyes del movimiento planetario en su Astronomía Nova. Se publica casi todo, hasta este momento en latín. Astronomía Nova, Física Celeste, tratado y comentado de las movilizaciones de Marte, con una introducción ni más ni menos que de Tycho Brahe, el maestro de Kepler. En realidad, Tycho Brahe había obtenido un montón de información sobre movimientos de los planetas y lo que hace Kepler es calcularlos matemáticamente. Aquí está con un instrumento que es el compás. Galileo, desde luego, 1632, por primera vez se publica un tratado en un idioma que no es el latín, es el italiano, Diálogo dei sui massimi sistemi del mondo. Es un diálogo, de hecho está fabricado como un diálogo entre tres maestros que discuten sobre cómo está el sistema solar, pero lo que inaugura desde luego Galileo son las observaciones telescópicas, los experimentos analizados matemáticamente. Sabemos que entra en conflicto con la Iglesia, que tiene que desdecirse, que en el último momento dice de todas maneras se mueve, un poco más en secreto. Esto es más bien una tradición, no sabemos si es cierto o no, pero es uno de nuestros mitos científicos que los hay, ¿no? Que son muy, muy importantes. Finalmente, hace pocos años, Juan Pablo II le pide perdón, no sé, ojalá y Galileo en alguna parte lo haya escuchado. Francis Bacon en Inglaterra, de la corte de Isabel, publica ya un tratado mucho más teórico, donde sienta las bases de la lógica inductiva, es decir, la ciencia como un método inductivo y un método experimental en su Novum Organum Scientiarum. Aquí ven ustedes el frontispicio, también es interesantísimo. Estas son las columnas de Hércules, que ya para entonces desde luego no existían, en el estrecho de Gibraltar, y los navegantes se lanzan a las aguas desconocidas del Océano Atlántico para explorar las cosas, y esa exploración la usa artísticamente la carátula de Novum Organum de Bacon. Harvey demuestra la circulación de la sangre en Motu Cordis en 1628, la circulación de la sangre. Aquí está, fíjense ustedes el frontispicio del Motu Cordis,
que en realidad está aquí nada más, anatómica de motu cordis, sanguinis in animalibus. Obviamente la anatomía del movimiento del corazón y de la sangre en los animales, del movimiento del corazón y de la sangre en los animales. Pero fíjense ustedes, la carátula incluye una figura heráldica con un símbolo que no sé exactamente cuál es, pero suena muy alquímico esto. Ya estamos terminando. Descartes, pues desde luego la duda metódica y la razón de la ciencia en el discurso del método. De nuevo también aparece el frontispicio con todos ellos con sellos muy interesantes. Aquí aparecen dos plantas que aparecen desde la antigüedad, aparece un sembrador o un recolector. Seguramente no he llegado a fondo a esto, debe tener una implicación religiosa. Descartes trataba de hacer una ciencia, poner el cuerpo humano como una máquina, pero influida o invadida o habitada por un espíritu, ¿no? Por eso era un dualista y la pineal era tan importante, porque ahí es donde estaba la confluencia, pues. Van Leeuwenhoek empieza a observar al microscopio todas estas figuras de bichitos, ¿no? Observaciones al microscopio. Aquí está pintado el gran Van Leeuwenhoek por Vermeer, uno de los grandes pintores del barroco holandés. Y Newton, ya estamos terminando la serie, la Principia Matemática, el libro fundamental de la ciencia, donde habla de la ley de la gravitación, el cálculo, teoría y método en las ciencias. Pero recuerden ustedes que Newton, a pesar de que lo conocemos por esto, tenía un proyecto fundamentalmente religioso y era medio alquimista y medio mago, ¿no? La división de la luz que descubre él con sus prismas era una forma de establecer una relación de conocimiento con la divinidad que se expresaba mediante la luz, etc. Bueno, entonces bien, hasta ahí la revolución científica. La historia sigue, y sigue con los eruditos de amplio espectro de los siglos siguientes, como Humboldt, que viene a México y se sube al Nevado de Colima. Aquí lo tienen ustedes, en uno de los libros de sus exploraciones. Humboldt está en el borde del cráter del Nevado del volcán de fuego de Colima. Yo no me atrevo aún hoy día a subirme ahí, ¿no? Pero él se subía a todas partes y bajaba a todas partes. Aquí está con un guía. Aquí está el volcán de hielo de Colima, atrás, y aquí está él observando directamente la erupción en el fondo del cráter. El último de los universales, Humboldt, supuestamente el último de los científicos que logró saberlo todo, lo que se sabía en su época. Hoy nadie puede saberlo todo, ¿no? Y les propongo que lean en algún momento El juego de los avalorios de Hermann Hesse. Es un intento de unificación de todas las ciencias. El juego de los avalorios es una nueva ciencia que inventa Hermann Hesse, que se va a ocurrir en el futuro, basada en la música barroca, en la matemática de la música barroca, y lo hacen una especie de nueva orden pseudo-religiosa y pseudo-científica, los caballeros de Castalia, que son matemáticos, que están tratando de encontrar las pautas fundamentales de la música para hacer un nuevo tipo de conocimiento. Ciencia, arte y religión en una novela magnífica, ¿no? Y lo vamos a dejar así ya, porque bueno, aquí aparecen los problemas que tenemos para poder llegar a una confluencia más interesante, una triple plataforma de todo esto. Tenemos en la ciencia demasiado cientificismo, la idea de que nada más la ciencia es la única que tiene el conocimiento. En las artes y las humanidades no hay tampoco, no carecen de cosas como estas, la idea de que la ciencia no responde a las preguntas de qué hacer y cómo vivir, o de que el enfoque y el método de la ciencia son endebles, depredadores o potencialmente dañinos. Hay razón en esta crítica, pero no por ello podemos desbancar a la ciencia. Y quizás el mayor enemigo del conocimiento actualmente es el fundamentalismo religioso que cunde en muchos lados aún. Consideran que el conocimiento científico y el colofón es nada más la cultura, concebida entonces como un sistema social cambiante, vigoroso de conocimientos, creencias, instituciones, tradiciones, conductas, hábitos, valores, ritos, ceremonias, de seres conscientes capaces de crear, utilizar y transformar objetos, ideas y símbolos que se organizan en el tiempo y lugar al compartir modos de expresión y los transmiten por sistema a sus semejantes y descendientes. Entonces la ciencia, el arte y la sabiduría sería un poco la idea final del libro,
que les mencioné al principio, son gérmenes y manifestaciones particulares de la cultura, los creadores y artífices son los depositarios e impulsores de ella, el malestar puede ser resultado de su desarticulación. Y me da gusto decirles, porque no siempre se sabe, que esta escultura que está aquí fue sacada, la idea, del libro del Ábaco, la Lira y la Rosa, que escribí hace unos años, y me da gusto que tenga este impacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Luis Díaz Gómez por esta espléndida exposición. Yo creo que a todos nos ha dejado más que sorprendidos. Yo creo que tenemos muchas preguntas, así que me gustaría dar el uso de la palabra a los compañeros para que podamos tener, si a usted le parece, que tuviéramos unos 10 minutos para interactuar con nuestro magnífico expositor. Bueno, yo sí tengo una grande, bueno, no sé qué tan grande, pero a mí me gustaría que nos hablara un poco cuál es la visión que tiene usted de todo este desarrollo científico-tecnológico en donde actualmente estamos hablando de inteligencia artificial. Y creo que también una de las cuestiones que me pareció fabuloso fue al final de su exposición, cuando usted en alguna parte dice, quizá o el problema básico que tenemos es este tema de la desarticulación, un conocimiento que sí se ha generado de manera muy parcializada, en donde todavía no encontramos la fórmula más adecuada precisamente para escucharnos entre nosotros y buscar soluciones de conjunto a los graves problemas que vive nuestro modelo civilizatorio. Bueno, muchas gracias. En cuanto a la primera, la inteligencia artificial, yo sí tengo la impresión de que fue un poco el detonador de la ciencia cognitiva como la conocemos. La ciencia cognitiva, uno podría pensar que debe surgir de la psicología, pues trata de la mente, no trata de los aspectos de cómo la mente utiliza sus contenidos para lograr conocimiento, etcétera. Sin embargo, para 1950 y tantos aparece una figura que no la metí aquí, pero podría haberla metido, que es Turing. Alan Turing es el matemático inglés de los años 50 que se le ocurre, prácticamente no hizo objetos, pero propuso las bases para construir lo que él llamó la máquina que ahora conocemos como máquina de Turing, que es la posibilidad de poner todo el conocimiento en base a una simbología sumamente simple, por ejemplo, de unos y ceros. Toda la tecnología de cómputo que manejamos está basada en la idea de Turing, en la máquina de Turing, que se le ocurrió a él, que era un descifrador de códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Se le ocurrió a él entonces que podría ser posible poner el conocimiento en forma simplísima, de unos y ceros, y poder entonces dar instrucciones a una máquina para que pudiera resolver problemas. Esto se hizo muy rápidamente después de la propuesta, y ya para los años 60 el asunto era una revolución tecnológica, y entonces aparecieron los pensadores que dijeron: es que estas máquinas piensan, o sea, están manejando símbolos, están modificando y produciendo respuestas inteligentes, por lo tanto es inteligencia artificial. Ahora es una palabra que la tomamos así como muy a la ligera, pero pónganse ustedes en aquella época. Hablar de inteligencia artificial era una cosa inconcebible. La inteligencia era natural por definición, una propiedad de hecho de los seres humanos. Algunos se las negaban a los animales. Que llegue alguien y que diga que una maquinita es inteligente era una revolución. La discusión que siguió a eso fue sumamente fértil, ¿no?, entre los que estaban a favor o en contra de la noción de inteligencia artificial, y eso abarcó entonces inmediatamente a varias ciencias, se hizo una transdisciplina y afectó a la psicología al final, curiosamente, ¿no? No partió de las escuelas ni de los psicólogos, sino fue al final. Entonces es una noción interesante. Ahora, si yo creo en particular que la palabra es adecuada, depende de lo que querramos decir por inteligencia. Las máquinas hacen cosas inteligentes, de la misma manera que los carros hacen cosas motoras que nosotros no podemos hacer, como es correr a 120 kilómetros por hora. Pero no por ello considero que están imbuidos de inteligencia las máquinas, y menos aún los de inteligencia artificial fuerte, así le llaman, consideran que no solamente son inteligentes, sino que están conscientes, lo cual es una discusión aún más severa, ¿no?
Y es una discusión que tiene que ver con el materialismo. O sea, si somos materialistas, y la ciencia contemporánea en general es materialista, consideran que la conciencia tiene que tener una base material, tiene que obedecer a un sistema muy complejo. Entonces, si elaboramos un sistema artificial tan complejo como el cerebro, ese sistema tiene que ser consciente por definición, si somos congruentes con nuestro materialismo. No me voy a meter más, nada más se los dejo así como para darles los puntos álgidos de la discusión, ¿no? Yo considero que no, yo considero que inteligentes son las neuronas, no, ni siquiera las neuronas. El cerebro humano metido dentro de un cuerpo humano, el cuerpo humano lanzado en un medio social, eso es inteligente. La otra pregunta tenía que ver con el desarrollo tecnológico. Pues, ¿qué decirle? Yo creo que el auge de la bioética, el auge actual de la bioética es sumamente importante. Tenemos que tener bases lógicas, argumentativas y de valores para, si no dictaminar, porque a lo mejor no va a haber posibilidades de hacerlo. El desarrollo tecnológico tiene una marcha propia que algunas veces sí es acotado por situaciones éticas, pero me parece que ahí hay un bache que no ha sido suficientemente llenado. Es decir, tenemos que saber para qué, cómo y de qué manera aplicar la tecnología. Eso es fundamental. Y yo creo que sí tenemos que hacerlo en una base humanística, y la bioética debe jugar ahí un papel fundamental. O sea, tarde o temprano yo sí pondría en manos de expertos de bioética las decisiones de qué hacer con las células madre y qué hacer con cosas que tenemos realmente en las manos y que son potencialmente peligrosas, impresionantes, pero también benéficas. ¿Y quién va a decidir sobre eso? Los científicos se aceleran, ¿no? ¿Recuerdan el fraude de hace pocos años del coreano que dijo que ya estaba a punto de… Bueno, lo que acaba de pasar la semana pasada de producción de células madre, de clones verdaderos en células, supuestamente lo hizo un coreano en la década de los 90 o a principios de los 2000 y fue un fraude científico. O sea, la carrera está tan desorbitada que la gente está violando ya principios éticos tan elementales como cucharear para sacar una publicación. O sea, entonces yo sí me declararía como muy partidario de que estas decisiones fueran tomadas por un grupo transdisciplinario, fundamentalmente informado de la bioética y demás, para poder cuando menos darnos algunas nociones de una tecnología que está explotando en muchas direcciones con muchos problemas, ¿no? Ojalá y lo hubiéramos tenido durante la época de la bomba atómica, ¿no? Bueno, Einstein trató de parar recuerdan la carta de Einstein a Roosevelt, ¿no? Trató de parar el asunto, dijo, estamos a punto de tener un arma brutal en las manos, considere usted lo que puede pasar, y pasó, ¿no? Entonces, ojalá y lo hubieran escuchado a Einstein en su momento, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Sí. De la exposición, gracias, me recordó aquellas dos frases de un filósofo del siglo XVIII que inauguró después una serie de discusiones sobre la ciencia, que decía todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esa es Hegel, esa es una de las frases, y decía siempre hay un objeto para un sujeto y un sujeto para un objeto. Entonces esto me remite al primer esquema, en donde está la E en medio, la episteme, y cómo se conoce, cómo se produce conocimiento, y me remite también al gran debate que yo creo que todavía es vigente sobre la objetividad de la ciencia. ¿Es posible o no hacer ciencia objetiva? Y cómo influyen, esto ya ha sido un debate que en el siglo XX retomaron los positivistas, los estructuralistas, Foucault, que tiene ese maravilloso primer capítulo acerca de las meninas de Velázquez, ¿no? en las palabras y las cosas, sobre la representación de la representación de la representación, ¿no? Y entonces
todo esto me lleva a preguntar qué tanto influyen los otros factores que vi un poco no tan mencionados en la exposición, como son las estructuras sociales, el poder y otros más que confluyen y necesariamente, bueno, según algunos puntos de vista, necesariamente inciden en la producción científica y el desarrollo científico. Y perdón porque estoy medio ronco. Sí, gracias. Pues gracias por su comentario. Pues a lo mejor, como no soy científico social, trato de abarcar lo más que puedo, de darle lugar a lo más que puedo, pero sí, ya me han dicho que en esta exposición la parte de las ciencias sociales no está muy definida. Alguna vez presenté esto cuando fue el encuentro en el Instituto de Investigaciones Sociales y varios se me vinieron encima con eso. Claro, tienen toda la razón, pero está implícito. Cuando hablo de la cultura del barroco, por ejemplo, pero claro, no hablo de estructuras de poder. Es que no sé de eso, oiga, es que no sé bien, o sea, tengo una idea vaga, ¿no?, del asunto. Entonces hablo de la cultura del barroco como una cultura que, en vez de que sea al revés, de que el individuo, cada uno de los que yo mencioné, haya producido la cultura del barroco, es un poco al revés. Claro que es un sistema de ida y vuelta. Es una cultura en particular con una serie de presupuestos y de perspectivas que llamamos hoy, a la manera de Kuhn, ¿no?, llamamos paradigmas que influyen sobre los sujetos que viven en ellos necesariamente, ¿no? Y todos estos grandes genios de la revolución científica son hijos del barroco. No es que lo hayan producido, claro, también lo enriquecieron, pero son hijos de una forma de ver el mundo que se dio por una serie de circunstancias en el barroco. La parte entonces social, histórica está allí, pero no me metí a las estructuras de poder. Yo creo que Foucault ya explotó eso, no al máximo, porque siempre habrá que decir, pero voy a ver cómo logro, cuando menos, darle un poco más de lugar a eso. Le agradezco su opinión. Dígame. Sobre su campo, ¿qué podríamos decir que es la última avance, digamos, en su campo en términos de conciencia, neurociencia? Bueno, como lo dijo el profesor, el debate sobre la objetividad en la ciencia es muy interesante, tiene lugar en la ciencia cognitiva. Es obviamente un problema que es de la ciencia cognitiva. Saber si nuestros modelos del mundo, nuestras representaciones del mundo son objetivas o subjetivas, y aquí hay dos corrientes, los que opinan que en realidad hay una nueva generación de neurocientíficos que se parecen al obispo Berkeley, que consideraba que nada más la mente es real. Si le cambian, o sea, que la mente construye al mundo, ¿no?, es la opinión de Berkeley. Bueno, le cambian la palabra mente por la palabra cerebro y se encuentran tan tranquilos, ¿no? Es el cerebro el que construye al mundo. Y sabemos que es cierto, incluso en la percepción más simple, la manera como la información que penetra por los ojos es transformada, modificada, hasta llegar a la representación consciente de la escena, es un tema fundamental de la ciencia cognitiva. Pero por lo que podemos saber ya hoy día, la escena en realidad es un constructo. No es que no haya nada allá afuera, como opinaban los idealistas puros, algo hay allá afuera, un caldo electromagnético sin duda, ¿no? Pero la manera como nos llega y cómo lo construimos la escena es una labor del sistema nervioso. Y finalmente se le da al sujeto esta posibilidad. Entonces ese tema es central. La manera como se construye la conciencia, el conocimiento, la visión que tenemos de la realidad y demás, es un tema teórico, práctico, experimental, fundamental en la ciencia cognitiva contemporánea, y no está resuelto, claramente. O sea, va a haber mucho que discutir ahí. Roger Bartra, colega de la UNAM, de Investigaciones Sociales, les recomiendo mucho su libro, se llama La antropología del cerebro. Él considera que la conciencia tiene una asa exterior y una asa interior. La asa exterior es el mundo de los símbolos, el mundo de la cultura. Sin ella no tendríamos mayor conciencia como la tenemos. Creo que se refiere más bien a la conciencia simbólica y de alto nivel, de la autoconciencia. Los animales no tienen una base cultural allá afuera, aunque tienen comunicación. Bueno, yo me puedo seguir sobre esto sin parar. Lean a Bartra, es interesante esa parte. Él es sociólogo y tiene mucho más
conocimiento de la parte social y externa. Pero es muy interesante la idea de que la conciencia como mie, esa E del episteme no está dentro del cerebro, sino en la interacción entre cerebros, cuerpos, entre sí y demás. Para Bartra también la conciencia no habita nada más en un lugar recóndito del cerebro, es un campo de acción o de interacción con el mundo, ¿no? ¿Qué tanto entra la cuestión visceral dentro de su tema? Ya que es una cuestión más que se ha determinado para las artes, ¿no? Pero también es una forma de conocimiento muy viva, ¿no? Que no es una cuestión neurológica, sino sensorial, intuitiva, no sé, ¿no? Que también da mucha raíz para muchas preguntas, ¿no? Gracias, es muy interesante. Lo que llamaría visceral sería la parte sobre todo más afectiva, no más intuitivo-afectiva. Es muy interesante también ese movimiento que ha pasado en la ciencia cognitiva. Hasta el año 2000, por decir algo, la parte afectiva estaba allí, pero como una especie de hijo desobediente de la cognición, ¿no? Como algo colateral, ¿no? Es una tradición muy antigua la que tenemos de separar la razón de la emoción. La razón es, vieron en el diagrama que pasé del siglo XVII, es la razón la que lleva al conocimiento superior, a la deidad. La parte sensible está en otra parte y hay que mantenerla como bajo control porque es irracional, etc. Si algo ha pasado interesante en los últimos 10 años en ciencia cognitiva es que la emoción ha entrado ya de lleno a formar parte de la mente humana, en interacción cercanísima con la cognición. O sea, no hay un diagrama aquí que esté la razón separada del afecto. Están unidos, todo conocimiento, una creencia, por ejemplo, que es el núcleo de muchas de las discusiones en ciencia cognitiva. Todos tenemos creencias. Hay creencias justificadas por la ciencia, hay creencias que no tenemos justificación objetiva, pero ¿qué es una creencia? Una creencia es cuando yo afirmo que algo existe, que algo es real. Yo creo que P, ¿no? P siendo una proposición. Pero aquí el interés es que en la creencia hay dos elementos fundamentales. Uno, la proposición como tal, que puede ser hecha en forma de, yo creo que Napoleón Bonaparte existió, esa es una proposición, pero yo tengo forma de demostrarlo. Pero además en la creencia hay una apuesta afectiva a que esto que yo creo es verdad. Esa apuesta afectiva es un componente intrínseco de la creencia. Por eso la gente discute hasta apasionadamente, sobre todo en estos temas, o en el tema del fútbol, ¿no? Son mejores las Chivas o el América, ¿no? Y hay una creencia y está basada en una serie de cosas y la gente es visceral, como dijiste, ¿no? Porque en la creencia hay un componente de apuesta de que la proposición que yo digo es verdadera. Ahora, si es verdadera o no, es otro problema, ¿no? Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Fue muy clarificadora, me gustó muchísimo, le agradezco mucho. Nosotros vamos a tener otro evento el próximo jueves en donde vamos a hablar de nuevas tecnologías y si estas implican nuevas sociedades. Bueno, el planteamiento que hicimos es desde una perspectiva constructivista, en el sentido de quiénes somos nosotros, los que ahora nos estamos relacionando con el mundo. La pregunta es, los autores que usted nos presenta hoy tuvieron una percepción del mundo, una visión del mundo, son hijos de este siglo y entonces pues tenían pues una manera de ver las cosas. La pregunta es, bueno, ¿quién se imagina usted que en este siglo XXI es el que está conociendo? En términos generales, ¿quiénes son los científicos o quiénes somos los que estamos conociendo el mundo? Nada más para tener una idea de cómo es si había unos hijos del siglo XVIII, ¿cómo seríamos los hijos del siglo XXI que estamos conociendo? Caray. Bueno, voy a tratar de dar una respuesta así, a lo mejor demasiado esquemática. Yo veo en la ciencia en particular como dos tendencias.
que son muy curiosas y muy interesantes cada una de por sí. La tendencia analítica, llamada reduccionista, aunque ya la palabra está muy cargada negativamente y no debe estarlo, porque hay una parte de la ciencia que es analítica, que diseca en partes y entiende por partes, representada, por decir algo, por el genoma humano, ¿no? En el campo que yo conozco un poco más, ¿no? Entonces la gente que se dedica a disecar todos los genes, a ver la secuencia de bases y demás, es una labor analítica clarísima. Y por otra parte están los científicos que sienten que esta visión no da la imagen que queremos, más holística, más completa de la realidad, y yo pondría en el extremo opuesto a los científicos de los sistemas complejos, ¿no? En donde sean sistemas sociales o económicos o biológicos o ecosistemas o ciencia cognitiva y demás, son sistemas complejos y necesitan unas herramientas particulares para entenderlos, desde un punto de vista global. Entonces, este enfoque de la globalidad versus el detalle es para mí el núcleo de la, no sé si es controversia, pero sí de las dos tendencias de la ciencia contemporánea. Yo me inclino por razones más estéticas probablemente o intuitivas, mucho al lado de la perspectiva sistémica o holística, de sistemas dinámicos y demás, ¿no? De hecho, en el libro de la conciencia es una aproximación, pues desde sistemas complejos. La conciencia es un sistema complejo, pues si hay algo que es complejo es la conciencia humana, ¿no? Y si no aproximamos de esta manera, no la vamos, de por sí no la entendemos, pues menos aún si tratamos de ver cuáles son sus componentes más elementales, ¿no? Entonces, yo diría que los que llevan la batuta, para mi gusto, en el siglo XXI son la gente que hace sistemas complejos. Pero eso ya es cuestión de opinión. Si hubiera aquí reduccionistas, ahorita me salen y me dan una pamba, ¿no? Bueno, creo que me dicen que ya se terminó el tiempo, me les agradezco mucho. Muchísimas gracias al doctor José Luis Díaz Gómez por esta espléndida conferencia. Nos quedamos muy estimulados con muchísimas preguntas, así que ojalá lo volvamos a tener en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Y bueno, a nombre de toda la comunidad del CISAN le vamos a otorgar una pequeña constancia para agradecerle su espléndida presentación sobre el ábaco, la lira y la rosa, las regiones del conocimiento. Felicidades y muchas gracias. Permítanme también agradecer la presencia tanto del maestro Antonio Sierra García, que vino en representación de la doctora Estela Morales, de la Coordinación de Humanidades, y también al doctor Alejandro Centella, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas, y creo que hijo del doctor Centella, ¿no fue el director del Liceo Mexicano Japonés? ¿Verdad? Bueno,